Estoy seguro que todos hemos venido a la casa del Señor deseosos de alabarlo, deseosos de bendecir a nuestro Dios, de agradecer a nuestro Dios y de estudiar su palabra. Vamos al Señor en oración, pedí que nos bendiga. Tú estás aquí en este lugar, Señor, y esa verdad hace de este lugar un lugar santo, pero también un lugar especial para nosotros, porque es donde venimos a tener, Señor, comunión contigo. Es la congregación de tu pueblo, Señor, donde tú estás presente para ministrarnos en nuestras diferentes necesidades. Y una de las necesidades más grandes que tenemos es ser guiados, Señor, a la luz de tu verdad. Y es por eso invocamos, Señor, tu presencia y tu ayuda, Espíritu Santo, para que, Señor, no nos dejes, Señor, interpretar tu palabra, Padre, de acuerdo a la sabiduría humana, Señor, pero de acuerdo a ti, Espíritu Santo, que revelas los misterios de Dios y eres nuestro ayudador en este aspecto. Señor, a cada uno de nosotros tráenos convicción por tu Espíritu y por tu palabra, Señor, de lo que hemos de aprender y de lo que hemos de adoptar como nuestras convicciones bíblicas. Señor, bendice cada clase que se está teniendo en esta escuela dominical, la de los niños, la de los jóvenes, la de los adultos, la del bautismo, Señor. Cada clase, bendícela y guíanos. En Jesucristo oramos. Amén. Bien. Esta es la última clase que vamos a tratar acerca del tema de la predestinación. Hoy lo que vamos a hacer es, la semana pasada estuvimos viendo el pasaje de Romanos capítulo 9. En esta ocasión vamos a estar viendo el pasaje de Efesios capítulo 1, que aunque les he dicho que uno puede darse cuenta y ver esta doctrina a través de las páginas de la Biblia, estas dos porciones bíblicas son esenciales para que el Espíritu de Dios nos convenza por Él y por la palabra de que estamos en la verdad. ¿Okay? Nosotros sabemos, repito, que la salvación es por la gracia del Señor, y hay muchos hermanos, incluyendo arminianos, que gozan de la salvación de la gracia del Señor. Ahora, la diferencia entre nosotros es que tenemos el concepto bíblico de cómo opera esta gracia en el corazón de los creyentes, y es donde queremos estar. O sea, no queremos estar confundidos ni tener algo que no esté basado en la Biblia. Vamos a tener un versículo lema que es Efesios capítulo 1, versículo 3, el cual vamos a leer todos. Efesios 1, 3. Después de haber dado este capítulo de Efesios capítulo 1, es cuando vamos a dar las oportunidades para hacer las preguntas que les prometí desde hace como 4 o 5 clases, que iba a dar oportunidad que usted pudiera hacer sus preguntas, porque ya con esta clase vamos a dar por terminada el estudio de la doctrina de predestinación, para volver de nuevo al ministerio de Jesús. Pero yo creo que valió la pena el desvío. El desvío, no sé si ustedes se recuerdan, vino por una de las enseñanzas de Jesús en Juan capítulo 6, pero pienso que el Señor nos guió en cuanto a eso, porque había bastante necesidad de poder aclarar este pasaje y de que el Señor nos tenga en lo que es la sana doctrina, de la cual a veces nosotros decimos, sí, yo creo esto, pero no sabemos qué creemos, por qué creemos. Una de las cosas que vamos a dejar por claro en el día de hoy es que hay por lo menos 2 cosas que les voy a decir que tenemos que tener una posición de las cuales no tenemos respuesta. ¿Entienden? Hay 2 cosas que tenemos que dejar por claro
la cual no tenemos respuesta. Vamos a ver Efesios capítulo 1, versículo 3. ¿Todos lo leemos juntos? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esta es una frase de alabanza al Señor, bendiciendo al Señor. ¿Y por qué está bendiciendo al Señor? Bueno, por toda bendición, dice ahí, en los lugares celestiales, y aclara, en Cristo. O sea, todo lo que nosotros podemos gozar como creyentes, todo lo que Cristo ha logrado por nosotros, no solamente la salvación en la cruz, sino su ministerio mediador en que Él está operando a favor de nosotros hoy. Todo eso es razón para nosotros bendecir al Dios y Padre. ¿Okay? Y aquí vienen las bendiciones. ¿Okay? El por qué nosotros bendecimos a Dios. Yo siempre les he dicho, la gracia, y de eso vamos a estar predicando en esta mañana, la gracia de Cristo es razón para nosotros vivir agradecidos. No importa lo que nosotros perdamos en este mundo, ¿okay? Sea que suframos en nuestro cuerpo físico, cosas materiales, pérdidas en lo que sea, no importa lo que se pierda en este mundo, si nosotros tenemos la gracia de Dios, eso es todo lo que nosotros necesitamos, es lo suficiente para vivir agradecidos al Señor. Que dice, según nos escogió, ¿verdad? Dice el versículo 4. Quiere decir que no hay duda de que hay un proceso de elección, porque si no, no usara la palabra escoger. Escoger tiene su significado, y escoger es poner aparte de un grupo, ¿ok? Y nosotros sabemos escoger. Quiere decir que ese concepto está bien claro en nosotros de que es un proceso de elección. Dice, según nos escogió en Él, o sea, en Cristo. ¿Por qué está mencionando en Cristo? También el pasaje va a dar dos razones por la cual fuimos escogidos, el propósito de haber sido escogidos. Dice, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. ¿Okay? Quiere decir que el haber sido escogido fue antes de que nosotros ni tan siquiera no que hubiéramos nacido, ni que el mundo se hubiese formado. ¿Okay? Ya habíamos sido escogidos por Dios. ¿Okay? Dice, ¿para qué? Para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. ¿Cómo llegamos a ser santos y sin manchas? Número 1, por la purificación de la sangre de Cristo. Es que llegamos a ser santos. Y número 2, por la santificación del Espíritu Santo. Ahora, el versículo 5 es el versículo que nos va a comprobar a nosotros que esta elección de Dios, el haber sido escogidos, ¿okay? En ningún momento es según nuestra propia dignidad. No es según nuestra dignidad. ¿Okay? Claramente dice en amor. ¿Okay? Todo esto es una obra del amor de Dios. La gracia viene del amor de Dios, porque Dios es amor. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Okay? Quiere decir, en amor, tengan esas cosas en mente. Cuando dice en amor, me está diciendo a mí, no es por dignidad, no hay ninguna dignidad que haya en mí. ¿Okay? En amor, en Cristo, ¿okay? No, sigue, estoy todavía fuera de eso. En Cristo, y la manera que lo hace, dice, según el puro afecto de su voluntad. El versículo 6, okay, no solamente dice, ok, yo os elegí, yo os escogí antes de la fundación del mundo, en Cristo, según el puro afecto de su voluntad, pero él pone ahora el propósito. ¿Okay? Y el propósito dice claramente para alabanza de la gloria de los hombres. Yo pensaba que era de los hombres. Para la alabanza de la gloria de los hombres. O sea que según mi fe, según mi corazón,
o según mi grado de inteligencia capaz de reconocer que hay un Dios y que tengo que buscar de Él. ¿Verdad que no dice eso? Dice claramente, para la alabanza de su gracia, de la gloria de su gracia. Efesios 1:6. Ahora, dice el 7, que el 6, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en Cristo. Sigue estando ese concepto. ¿Qué tenemos en Cristo? El 7, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Y dice, según las riquezas de su gracia. ¿Ves cuántas veces menciona el concepto? Entonces, ¿cómo todavía hay personas que puedan decir, yo soy salvo porque yo hice una decisión por Cristo? Sí hay que hacer una decisión por Cristo, pero si no es por la gracia de Dios que nos alcanza, nosotros no pudiéramos hacer una decisión por Cristo. Todo esto es de acuerdo a las riquezas de su gracia. Dice el 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Para con nosotros, otra palabra que hay que tener en cuenta aquí, para los escogidos, no es para todo el mundo. Que si fuera para todo el mundo dijera para los hombres, pero es para nosotros. Le está incluyendo Pablo como creyente, ¿okay? Le está hablando a creyentes. ¿Okay? Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Okay. La doctrina de la predestinación es una doctrina revelada. Como yo repito, quizás es imposible para nosotros razonarla, pero es revelada. Y lo que se está revelando aquí es un misterio. ¿Qué es lo que el Señor nos está dejando saber? Esta doctrina de la predestinación es un misterio. Y es lo que yo le digo a ustedes, ¿okay? Nunca van a poder encontrar ni el hombre más erudito del mundo que les pueda decir, responder estos dos misterios que hay dentro de la predestinación. ¿Ok? Número 1, ¿por qué fui yo escogido de entre los que estábamos todos bajo la misma condición? ¿Por qué? ¿Por qué fui yo escogido si yo estaba en la misma condición de otras personas? Está la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Para la alabanza de la gloria de su gracia. Pero eso es un misterio. Que eso nadie se los puede explicar. ¿Ok? Y dentro de ese misterio, ¿ok? El otro es, entonces, ¿por qué el hombre tiene que dar cuentas o tiene que responder si desde un principio ya él estaba destinado a condenación? Eso es otro misterio, que no lo vamos a poder reconciliar con la soberanía de Dios. Y por lo menos, al nosotros tratar de la doctrina de la predestinación, estas dos cosas tenemos que tenerlas siempre en la mente, ¿okay? Y aceptarlas como misterios divinos, ¿okay? Que el misterio es revelado. ¿Cuál es el misterio? El haber sido escogidos por gracia de Dios. Porque el haber sido escogidos por gracia involucra también que otras personas no hayan sido escogidas cuando están bajo la misma condición, ¿entienden? Si todos estamos bajo la misma condición y hay un grupo escogido que es por gracia, eso es un misterio del cual no vamos a poder responder. Por eso es que a nosotros se nos exhorta a dar gracias al Padre, que dice que nos hizo aptos para participar de esta herencia de los santos. Alguien que me busque Colosenses 1:12. Colosenses 1:12. 1:12. ¿Qué dice? Ok. Se acerca el día de acción de gracia. Y por eso yo le digo a usted que el cristiano siempre tiene que agradecer. No importa que esté padeciendo lo que esté padeciendo en esta tierra, basta el hecho, dice, de haber sido apto para participar de la herencia, que Él nos hizo apto para participar de la herencia de los santos, para nosotros ser agradecidos. ¿Y notaron ahí el versículo? Nos hizo aptos. Yo no me hice apto yo mismo. ¿Ok? Yo no me hice apto. Él me hizo apto.
cómo me hizo apto Cristo para yo pertenecer y participar de haber sido adoptado como hijo suyo. ¿Cómo Él me hizo apto? ¿Qué ustedes dirían? ¿Cómo? Por su gracia, pero ¿cómo? Hubo un proceso, ¿cómo fue? En Cristo, lo que hizo Cristo. El hecho de que el Espíritu Santo me haya iluminado mi mente con el Evangelio, me haya convencido, ¿ok? Y yo tomara una decisión por Cristo. Todo esto vino de Cristo y Él me hizo apto para participar de esta herencia de los santos. Dice aquí, no la expliques, no trates de defender los que están en condenación o el pecado, que simplemente acéptalo, es un misterio, y sea agradecido. Claramente dice aquí que todo beneficio espiritual procede y nace de la fuente que es la voluntad de Dios. ¿Okay? Quiere decir que según este versículo dice, el 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Ya hemos aclarado es que el misterio radica aquí, el misterio de lo que se está hablando es la manera en que Dios ejerce su voluntad, lo que Él decreta, sus designios. Eso es un misterio. Dice, es un abismo grande. Los misterios de Dios son abismo grande, ¿ok? Porque si todo está en su voluntad y todo es lo que Él quiere, porque eso es el ejercer voluntad, el no tenerle que dar cuentas a nadie y el hacer lo que uno quiere, tanto la salvación como también que se condenen los justos, eso está dentro de la voluntad de Dios y sigue siendo un misterio de Él. ¿Okay? Fíjense, 3 veces menciona aquí la voluntad de Dios. Ya la vimos en el versículo 5, donde dice, según el puro afecto de su voluntad. ¿Cómo es que Dios escoge? ¿Cómo es que Dios predestinó? Según como Él quiso. ¿Okay? Hablando un poquito inclusive más vulgar, como nosotros decimos los cubanos, como le dio la gana. Esa es su voluntad, lo que Él quiso hacer. Dice, según el puro afecto de su voluntad. El 9, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Claro, Él revela lo que Él quiere hacer. Él no le va a dar cuentas a ningún hombre, ni nadie le va a poder apuntar como injusto, ni nadie le va a poder cuestionar, porque todo lo que Él hace, lo hace de acuerdo a su voluntad. Su voluntad muchas veces para nosotros resulta un misterio. Y es lo que yo le digo, cuando tú tratas de penetrar en esos misterios de Dios, o sales quemado, te vuelves loco, ¿ok? O más confundido todavía que de lo que eras antes. Acepta, tienes que aceptar, ¿ok?, que somos escogidos por gracia en Cristo por el puro afecto de su voluntad. Eso es lo que tenemos que aceptar, ¿ok? Si soy parte de esos que han sido aptos para heredar el reino de los cielos, dale gracias al Señor, no te pongas a investigar el por qué. Porque la única manera de investigarlo es tratar de buscar en lo más profundo de ti méritos. ¿Ok? Méritos. Entonces ya no es según las riquezas de su gracia. Se lo propuso. Claro. Él se place en darnos ese privilegio. Eso está mencionando el plan de Dios, que ya Dios tiene un plan que va a cumplir con cada criatura que hay en este mundo. Dios va a cumplir su plan, porque eso es lo que Él se propuso. Y lo que Él se propuso lo va a realizar. ¿Ok? Hay personas que piensan que pueden cambiar sus destinos. No, los destinos no se cambian. ¿Ok? El destino nuestro está en las manos de Dios, en la voluntad de Dios, en los planes de Dios. Nadie puede cambiar su destino. ¿Ok?
Ahora, dice el 11, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. Oye, vuelve de nuevo a repetirlo. O sea, ¿no ven que es una cosa importante que el Señor quiere que nosotros sepamos? No es una cosa ligera, es una cosa que repite. Vuelve a repetir, dice, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. El mismo concepto, otras palabras, repetidas 3 veces, como diciendo, si no has entendido la primera vez, te doy la segunda y ahora te doy la tercera, con otras palabras, pero es lo mismo. ¿Ok? Fuimos predestinados conforme al propósito, al plan, al decreto del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Ya que está bien claro lo que está diciendo ahí. ¿Okay? El 12 menciona otro propósito por la cual fuimos creados. Dice, para la alabanza de su gloria. ¿Okay? Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Cómo es? Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Okay. Sí, espérense, vamos a analizar bien el versículo. Dice, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. O sea, si lo llevamos al concepto de razonar de que somos escogidos desde antes de la fundación del mundo, está prácticamente hablando de una manera en que nosotros, es un poquito difícil de poder explicar el versículo. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, está hablando de judíos. Ajá. Ok, buena explicación. O sea, mencionando la esperanza mesiánica. Ok, sí, vale la aclaración, gracias, porque la verdad que eso yo no me había pasado por la mente, del hecho de que está mencionando la esperanza del judío, la esperanza mesiánica del judío. Por eso dice, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en el aspecto judío, con la esperanza mesiánica. ¿Ok? Gracias, Edward. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Se recuerdan la clase de la responsabilidad del hombre? Cómo tenía que ir también, que no quiere decir que Dios no tenga al tanto la responsabilidad que tiene el hombre ni el ejercicio de voluntad que hay en el hombre, porque lo que hace el Espíritu Santo es influenciar nuestra voluntad para que nosotros entonces hagamos decisiones por Cristo, para que nosotros hoy día, estando en Cristo, también podamos tomar decisiones hacia la santidad de vida. Por eso nosotros tenemos tantas luchas, ¿okay? y tantas altas y bajas en nuestro caminar cristiano, ¿okay? Porque todavía estamos ejerciendo nuestra voluntad en hacer lo que a Dios le agrada, ¿okay? Y este versículo 11 concluye todo eso. Primeramente menciona el proceso de salvación de los escogidos. Número 1, dice, oído la palabra. Hemos dicho aquí anteriormente que el hecho de ser predestinados, escogidos, llamados, no significa que nadie se va a salvar fuera del Evangelio de Cristo. ¿Okay? Seremos salvos en Cristo al escuchar el Evangelio de Cristo. Tanto los del Antiguo Testamento tenían la fe en la simiente de Abraham, como nosotros tenemos que tener la fe en Jesucristo. ¿Okay? Quiere decir que si de alguna manera nosotros estamos bajo la influencia del Espíritu Santo, o hemos experimentado esta influencia a través del Evangelio, no garantiza que ya tú eres un escogido, pero es una buena señal.
Porque quiere decir que el Señor está obrando, tanto en la vida de nuestros seres queridos, en la vida de aquellos que queremos que gocen de salvación. Usted mismo dentro de su casa es buena señal de que el Señor tiene propósitos para con su familia, porque usted está ahí para ser ejemplo del Evangelio, para predicar el Evangelio, para mostrarles el Evangelio. Quiere decir que oímos la palabra, y es por eso que la predica salvación. ¿Okay? Creemos, o sea que hay que creer en este Evangelio, y una vez que creemos, somos sellados. Sellado significa que no perdemos la salvación. ¿Por qué no perdemos la salvación? Dice el 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El ser sellado por el Espíritu Santo es la seguridad que tiene el creyente que va a ser salvo hasta ese día que se complete nuestra redención y ya vivamos con Cristo para la alabanza de su gloria. ¿Okay? Quiere decir que si yo pudiera hacer una conclusión breve de lo que es la doctrina de la predestinación, ¿okay? Es ser escogidos en Cristo, ¿okay? Antes de la fundación del mundo, ¿okay? Para la alabanza de su gracia, quiere decir por gracia, ¿okay? Según su voluntad. Eso es lo que yo tendría que responder si yo tuviera que decir, si alguien me pregunta cuál es la doctrina de la predestinación, eso es lo que yo diría. Haber sido escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo para alabanza de su gracia según su voluntad. ¿Okay? De nuevo, esta doctrina tiene misterios porque es doctrina de Dios. Es la manera en que Dios ejerce su voluntad. Eso es lo que estamos tratando de descifrar y es lo que es muy difícil para nosotros los seres humanos. Él revela el misterio. ¿Cuál es el misterio? Del cual Pablo habló muy claro en Romanos 9, de que él quiso hacer algunos vasos para honra y quiso hacer otros vasos para deshonra. Ese es el misterio de su voluntad, el cual nadie puede explicar. ¿Por qué no tiene explicación? Si hubiera en los escogidos algo que atrajera el amor de Dios o la atención de Dios, tuviera explicación. Porque entonces yo diría, claro que sí, porque es según la fe de los escogidos, o según el corazón de los escogidos, según la sabiduría de los escogidos. Pero entonces, ¿a quién se está alabando ahí? Al hombre. No es para la alabanza de la gloria de su gracia, y más cuando gracia significa que tú no mereces eso que estás recibiendo. ¿Entienden? Entonces, si todos están en la misma condición y Dios nos ha escogido, como dice, sea agradecido al Señor, porque eso lo hace de su puro afecto, de su voluntad. Ok, como les prometí, porque tenemos que ya hoy clausurar este estudio de la predestinación, ¿alguna pregunta teniendo en cuenta de que somos seres humanos? ¿Okay? No significa que uno tenga todas las respuestas habidas y por haber. Mira lo que resultó hoy y el hermano nos ayudó a entenderlo. Pero lo que siempre yo les he dicho a ustedes a través de esta doctrina es que le pidan al Espíritu Santo que les ilumine la verdad de las Escrituras. ¿Okay? Y después que de ser iluminado con la verdad de las Escrituras, denle gracia a Dios que no solamente somos salvos, pero estamos agradando a Dios porque creemos la verdad de las Escrituras. No la estamos inventando, no la estamos manipulando, no la estamos transversando, sino que estamos creyendo la verdad de las Escrituras. ¿Alguna pregunta? Yo soy de esa convicción. Él vino por todos los hombres van a dar respuesta responsable por Cristo, pero verdaderamente su muerte es eficaz en los escogidos. Vino para todos porque todos serán juzgados en respuesta al Evangelio, pero la eficacia de la muerte de Cristo es solamente para los escogidos. Quiere decir que ya Dios sabía de antemano que no todos los hombres iban a responder al Evangelio de Cristo, o sea, no es que Él lo dejó abierto.
ok, vamos a mandar a Cristo el sacrificio, lo dejamos abierto y el que se le ocurra creer en Cristo, ese va a ser salvo. Hay que creer en Cristo, pero sin la influencia del Espíritu Santo no podemos creer en Cristo. Y esa influencia del Espíritu Santo nos viene por la gracia de Dios. ¿Ok? ¿Ok? Otra pregunta, Caridad. Pastor, entonces, en otras palabras, como somos escogidos, algunos de nosotros aquí, hoy estamos aquí, pero y si no somos escogidos, a lo mejor mañana nos vamos del camino del Señor y cogemos otra vida y ya entonces en sí no éramos escogidos. El hecho de estar en la iglesia no significa no quiere estar decir escogido. Por eso que la palabra de Dios no solamente menciona la incredulidad, pero también la apostasía. ¿Okay? La diferencia de la apostasía es haber estado gozando de toda esta influencia del Espíritu Santo y después dejarlo todo por la mentira. Tienes razón. La persona, el hecho de estar en un... Por eso esto es una convicción personal. Nadie puede garantizar la salvación de otro. ¿Okay? Otra pregunta. Señor dice, no todo el que dice Señor, Señor entrará. O sea, no es porque estemos aquí, estamos jugando un doble papel. Inclusive líderes religiosos. Esos son los que están Líderes religiosos están incluidos en eso. Eso es una relación personal con Cristo y haber quedado convencido de la necesidad del Evangelio en nuestras vidas. Edward. Sí, tristemente estamos viviendo una época en la cual desde el punto de vista cristiano, si vemos todo lo que está ocurriendo en este mundo, de acuerdo a lo que dice en la Escritura, las cosas que van a acontecer, como dijo la hermana, aún personas que han estado en la iglesia, que han sido dirigentes, han sido hasta pastores. No quiere decir que porque son pastores ya no van al cielo. Como dijo Tony Evans, tú puedes nacer en la iglesia, crecer en la iglesia, estudiar, ser profesor y enterrarte bajo el cimiento de la iglesia, no quiere decir que vas a ir al cielo. Ahora, con todo lo que está ocurriendo, como dice la Escritura, habrá muchos que seguirán del camino. Y esos son justamente los hermanos que han estado en la iglesia con nosotros, cantando, adorando, etc. Y simplemente no es garantizado. No es garantizado. Todos lo vemos personalmente, así como cuando tomamos la cena del Señor. Es una ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Autoexamen. Solamente entre Dios y tú. ¿Alguna otra pregunta acerca de la predestinación? ¿Man? No, una pregunta, un comentario. Yo he estado observando, leyendo, y me llama mucho la atención, estudiando la historia de la civilización en los últimos siglos. Me llama la atención que, por ejemplo, Calvino tenía esta posición, a quien yo admiro, que no comparto todas sus ideas, por supuesto, pero lo admiro como personaje histórico que marcó la historia de la iglesia. Después vino Arminio y discrepó de Calvino y hubo esta doble posición en la iglesia. Uno creía en la predestinación, otros no creían en la predestinación, y son posiciones muy difíciles, como usted dice. Hay cosas que no tienen solución desde nuestro punto de vista humano, racional. Hay cosas que no podemos penetrar. Por eso había dos posiciones y las siguen habiendo. Ahora, lo que yo noto es que a finales del siglo XIX y siglo XX hubo un cambio completo. En vez de haber dos posiciones que debatían, se movió todo hacia la parte arminiana, completamente, incluyendo los presidentes que hubo en la Convención Bautista del Sur, movieron la doctrina completamente. Y me llama la atención que todo el cambio coincide en un periodo histórico cuando el humanismo, como una ola junto con el evolucionismo y todas esas cosas, han influenciado tanto en la cultura donde Dios no tiene ningún valor. Entonces, aceptar doctrinas de la soberanía de Dios, entendamos o no entendamos, se ha vuelto un problema, se ha vuelto un escollo, porque nos hemos creído el cuento del racionalismo de que tenemos que entenderlo todo y explicarlo todo, porque si no me lo dan en una fórmula matemática, eso no es aceptable. Y en fin de cuentas, el ser humano nunca ha sido tan irracional como lo es hoy en día, con toda la ciencia y con todo lo que quiere fantasear. Entonces me llama la atención, y no puedo decir, bueno, yo me voy a afirmar que esta es la causa por la que se movió o no se movió. Simplemente me llama la atención
el momento en que ocurre este cambio de doctrina y coincide precisamente con la invasión humanista en nuestras universidades y en la cultura. Quiere decir, le darle crédito más a lo que hace el ser humano. Exactamente, coincide con este cambio, a la misma vez coincide con otro cambio que viene ocurriendo en la filosofía de Hegel, viene ocurriendo en el siglo XIX, que el hombre vive en un concepto irracional. Tiene una fe irracional para lo que se relaciona a los valores y a Dios, y por otro lado para la naturaleza es completamente mecanicista y racionalista, y vive en esa locura de ser racional para unas cosas y ser irracional para otras. Todo este cambio ocurre entre el siglo XIX y el siglo XX, y estamos viviendo en ese contexto. ¿Y a dónde nos ha llevado eso? No nos ha llevado a ningún lugar. Precisamente por eso tal vez es que está volviendo la posición de Calvino a ser considerada. Por eso tal vez es que Dios está siendo reconsiderado en los círculos intelectuales, porque el humanismo nos ha conducido a una locura con su racionalismo. Entonces hay que tener una de las cosas, perdón, José, hay que tener una cosa en mente en cuanto a la posición arminiana, que no es que niegan la predestinación por completo, sino es que creen que la predestinación viene por la presencia de Dios, que sabe cómo van a actuar los seres humanos, que esa es la más equivocada de todas. ¿Okay? Porque una cosa es pensar de que, como dijimos anteriormente, que Cristo murió en una cruz por todo y entonces va a ser salvo aquel que venga a Cristo. Pero entonces hay una postura arminiana que es la que hay que tener mucho cuidado, de la que cree, sí, nosotros tomamos decisión por Cristo, pero porque Dios es un Dios presciente, Él sabe quiénes van a hacer decisiones por Cristo. Y eso no es la doctrina de la predestinación, ¿okay? Que es lo que nosotros tenemos que tener claro. Es cierto que Dios en su presencia conoce a sus hijos, ¿okay? Pero ellos no pueden ser hijos si primero no fueron escogidos, no fueron llamados e influenciados por el Espíritu Santo. Gracias. Lo que trataba de decir es precisamente, para no decir tantas palabras, el humanismo básicamente, el lema del humanismo es: el hombre es la medida de todas las cosas. O sea, el hombre es quien decide, el hombre es quien valora, el hombre es quien toma la decisión. Y ese concepto del humanismo se ha metido dentro del cristianismo. Es lo que tú estás aportando. Tú estás aportando, lo que Josué está aportando es valioso, porque es lo que él dice. Cuando la iglesia se empezó a definir en cuanto a esta doctrina, y cogieron para allá y cogieron para acá, ¿okay? Nosotros hoy día, decir que usted es calvinista, a mí no me gusta decir que soy calvinista porque yo no sigo ningún hombre, yo soy cristiano, ¿okay? Pero, y es lo que él dice, que Juan Calvino tuvo otras fallas doctrinales, muchas fallas doctrinales. Aquí no estamos hablando de seguir un hombre, somos cristianos, pero en el momento de definir la posición con relación a la salvación, que él dio su aporte y después apareció el otro aporte, hoy día usted decir que es calvinista es como una cosa extraña dentro de la misma Convención Bautista del Sur, dentro de los mismos bautistas. Entonces el aporte que él está haciendo es que no puede ser casualidad que en el momento en que comienza la nueva era a influenciar lo que es el secularismo y el humanismo, las iglesias se adopten más y se inclinen más hacia la posición arminiana y rechacen por completo, o la mayoría, la posición calvinista. Okay. Otra pregunta, de dudas. Esta es la oportunidad de ustedes de hacerlo ahora para poder aclarar. Porque voy a empezar yo a hacerles preguntas a ustedes. A ver, hermano. ¿Por qué, siendo tan claras las escrituras de acuerdo al concepto de Calvino, salió Arminio con algo tan diferente? ¿Habrá pasado algo así? Precisamente es porque yo es mi respuesta, no significa que sea la respuesta, porque quién estaba en la mente de Arminio cuando él pensó en esto. Pero yo me imagino que es el tratar de razonar la doctrina. El tratar de buscarle, como dice el hermano, un racionalismo. El tratar de decir, esto es así, porque tiene lógica, ¿me entiendes? Y por eso se inclinan hacia la... Y como hay palabras en la Biblia, textos que ellos usan y los sacan fuera de contexto. Venir a mí todo el que esté trabajado y cargado, que yo os haré descansar.
y versículos así donde está el hombre ejerciendo su voluntad, los confunde aún más, pero no saben que esa voluntad tuvo que haber sido influenciada por el Espíritu Santo. De lo contrario, su voluntad era nada más que para el pecado. Yo pienso que más bien era una manera de tratar de razonar la predestinación. Yo entiendo que, o sea, hay ámbitos como este que son misterios de Dios que solamente le pertenecen, como que hay que saber un poquito de esto, pero que no lo podemos entender todo, y es ahí donde hay que confiar por la fe. Pero sobre lo que él estaba diciendo, el hombre siempre trata, sobre todo muchas personas que tratan de comprender las escrituras y tratan de entrar en estos misterios, a veces se pierden más de como estaban en el principio. Pero a la misma vez no nos creó Dios seres racionales. O sea, que estamos como de una manera inclinados a hacer esto. Sí, ahora, por eso yo les estoy diciendo, nosotros tenemos que darnos cuenta de las verdades bíblicas, ¿ok? Y tanto una verdad bíblica es la soberanía de Dios, como otra verdad bíblica es la responsabilidad del hombre. Son dos verdades bíblicas, que es lo que yo tengo que razonar como hombre, que ya yo he llegado al límite de mi intelecto, como para darle una respuesta, ¿por qué las dos? Ya yo llegué a mi límite. ¿Ok? ¿Entiendes lo que te digo? Entonces, por más inteligente y racional que tú seas, dice la palabra de Dios que son revelaciones de misterios que pertenecen a Dios solamente. Entonces, les vuelvo a repetir, yo no creo que haya una persona que pueda decirle por qué fuimos escogidos por gracia. ¿Ok? Y por qué entonces, si somos escogidos por gracia, el hombre es responsable ante Dios. Si dijimos por qué es responsable. Sí lo dijimos, lo aclaramos, porque recuerdo esa clase cuando dijimos que el hombre tenía toda capacidad para mantener su estado de perfección, sin embargo él cayó, y que a pesar de que él cae, Dios no puede rebajar sus demandas, tiene que seguir exigiendo la perfección, seguir dando a Cristo para todos los hombres y exigir la respuesta de los hombres hacia Cristo. Dios tiene que todavía seguir en esas demandas. Lo difícil está comprender por qué yo, que estaba en la misma condición, el Espíritu Santo influye en mí de manera tal que respondo al sacrificio de Cristo y hay otros que no. Eso es lo que es un misterio. ¿Entiendes? Pastor, es que yo no creo que la fe es una invitación para ser irracional. Dijo alguien que la fe da un paso más allá de la razón, pero no va en contra de la razón. Entonces hay muchas evidencias para que creamos en Dios, para que creamos en la Escritura y una serie de cosas. Hay muchas, tienen mucho peso, pero hay cosas a las que no podemos llegar, que siempre nos quedamos cortos. No podemos querer razonarlo todo para entonces decir, ahora voy a creer en Dios. Si lo que porque falta... en la vida hay miles de cosas, las cuales aceptamos, las cuales usamos todos los días y no las entendemos, porque yo quisiera que alguien me explicara aquí qué es lo que es la electricidad, porque es que nadie en el mundo sabe lo que es la electricidad. Nadie en el mundo puede. Luis, que un ejemplo, no sé si usted lo ha usado, pero un ejemplo, sí, eso es una buena cosa. Un buen ejemplo, que también son dos cosas que nadie ha podido reconciliar todavía, es el caso de la luz. No sé si usted lo ha dicho. La luz, unas veces la explicamos como una onda y otras veces como una partícula. ¿Por qué no podemos? Dos cosas diferentes. ¿Por qué? Porque no tenemos la respuesta completa. Entonces cogemos pedacitos por aquí de lo que entendemos y otro pedacito por acá. Y con eso funciona la ciencia. Y no se lo puede explicar. Germán, después de Luis, Germán. Dios no... Si vamos a usar la razón que el Señor nos dio, debemos acordarnos de lo que Él le reveló a Isaías, que Él dice que sus pensamientos son más altos tanto como los cielos de la tierra, o sea, infinitamente más altos. Ahí tenemos que razonar de que nosotros tenemos un límite y ahí llegamos. Por eso yo le digo, te das la oportunidad, Luis, que el fondo, donde ya no podemos seguir abajo, está en por qué yo, si soy de la misma condición que el otro, su gracia me alcanzó. No, a eso no le busques respuesta porque no la va a ver, Luis. Cada vez que está en un debate de esto, ya están algunos cuantos. Al final se ha llegado a la conclusión que no sabemos nada.
Exacto. Es la gracia inmensa de Dios sobre nosotros. Es inexplicable. Lo único que la Biblia nos exhorta es a buscar su reino y dejar que el Espíritu nos deje saber que estamos en el verdadero. Exacto. La fe, sea irracional o no, es el único camino que nos mantiene en donde estamos. No hay otra forma. Yo me imagino que el Señor allá arriba, cuando nos ve debatiendo así, dirá: mira estos pobres perdiendo el tiempo. Pero fíjate que no van a entender el tiempo porque no podemos ser ignorantes. Mire, yo estaba leyendo versículos ahora aquí que hablan de las obras y de ciertas cosas, que si uno se pone a analizar todas esas cosas, como decía al principio, nos volvemos locos. Nos volvemos locos porque es que el Señor lo hizo así. Cuando Job le empezó a hacer preguntas, ¿qué le dijo el Señor? ¿Dónde estabas tú, Dios? Por eso fue que al principio del estudio, nosotros lo dijimos, que esto es algo bien misterioso, pero número uno, no podemos ser ignorantes porque es una verdad bíblica. O sea, no podemos engavetarla. No podemos decir, esto no se puede tratar, porque tenemos muchas evidencias bíblicas de que es una verdad bíblica, pero siempre entendiéndola. Como nosotros lo que hemos hecho es hacer así, desglosar lo que es y llegar a la conclusión de que es un misterio divino del cual hay cosas que usted no puede responder. Fíjense, sí tienen respuesta, porque Dios las tiene. Y claramente la respuesta aquí que dice todo esto, cada vez que se usa ¿para qué? Para la alabanza de las riquezas de su gracia. Esa es la respuesta que tiene. Claro que nosotros no entendemos cómo es que Dios ejerce su gracia, ejerce su voluntad. Y es lo que todavía pertenece en común. ¿Alguien más? Hermana Mera. Pastor, pienso yo, si nosotros cuando estemos allá en la presencia del Señor, Él nos va a dejar saber la razón por qué nosotros necesitamos. Sí. Nosotros dice que vamos a conocer, exacto, nosotros vamos a conocer lo que Él quiere que nosotros conozcamos en el cielo. Pastor, yo pienso que lo que más nos preocupa a nosotros cuando estamos hablando de todas estas cosas es pensando en la familia de nosotros que no han creído y qué va a pasar con ellos, pero en verdad nosotros no sabemos qué va a pasar con ellos, ni quiénes son, ni quiénes no son, ni qué plan tiene Dios con las personas. Me alegro que tú hayas mencionado eso. Solamente, aún ni que la persona se murió, porque a lo mejor nosotros pensamos que la persona se murió en pecado y sin conocer al Señor, y en el momento ese, el Señor se revela y lo lleva al cielo. Okay. Porque dice la Biblia como por fuego. Me alegro de que hayas mencionado esa razón, porque posiblemente sea la motivación para el estudio, nuestra respuesta al Evangelio, a entender yo cómo fui salvo para que no venga vanagloria a mi vida, para que yo siempre me esté humillando delante de la presencia de Dios y que asombrado de su gracia y agradezca esa gracia. Y número dos, la manera de yo proyectarme cuando le voy a predicar el Evangelio a otros. Y orar, ¿no? Que hay gente que se proyecta de otra manera. Y por eso es que vale la pena el estudio de la predestinación, para nosotros estar en la posición correcta. Mi posición correcta es que yo he sido salvo por gracia, y como dice Caridad, yo sé por seguro, y esto por ejemplo incluyo a mis hijos que están aquí en la iglesia, que yo no sé todavía si son salvos o no. Yo quiero que sean salvos, y mi confianza es que van a ser salvos, porque están bajo la influencia del Espíritu Santo, pero eso solamente lo sabe Dios. Pero para mi tranquilidad, yo sé que Dios tiene un propósito con ellos y que lo va a cumplir, sea uno, sea el otro, y que ese propósito yo no lo voy a cambiar, ¿okay? Yo no lo voy a cambiar, ¿okay? Por eso es que el Señor nos deja ver evidencia de todas partes. Tú ves una familia toda cristiana con un hijo rebelde, y una familia toda rebelde con uno cristiano. Y el Señor trastorna todas esas cosas para que nosotros no sigamos modelos. Que es así. Por eso a mí me da roña cuando dicen, no, toda tu familia va a ser salva, porque dice el Señor, tú y tu casa servirán al Señor. ¿Quién dijo que ese versículo es para garantizar la salvación de todos los de la casa? Van a ser salvos si Dios quiere que sean salvos, y si han sido escogidos por Dios. Esa es la razón por la cual van a ser salvos. Y bueno, sí, tú y tu casa servirán, tú y tu casa serán salvos, porque cada vez que yo entro a una casa con el Evangelio, ya yo soy una influencia.
El Espíritu Santo ya me está usando a mí como instrumento de influencia. Y según su beneplácito, Él me va a usar o va a usar otros medios para que mi casa sea salva. Pero yo no puedo, por eso le digo, sacar los versículos de la Biblia de contexto e ir afirmando cosas y profetizando cosas y dando promesas de cosas, cuando hay que entender que es según la voluntad de Dios. En esa misma situación se hallan las personas que quieren forzar a la gente que den testimonio. Y entonces hacen un show y una emoción y te hacen una historia, hacen la gente llorar y casi te cogen por el cuello para que tú te pares al frente y repites la oración del pecador. Tú repites lo que tú quieras. Si el Espíritu Santo no te regenera, no importa lo que tú repitas. Ni importa si te emociona o no te emociona. Entonces esos shows, esas cosas que uno ve, yo las he visto personalmente, otras veces las he visto por televisión. Eso no me dice nada. Si no hay el Espíritu Santo obrando en la persona. Dios ha usado métodos así para salvar a personas escogidas. Eso no se puede discutir. Pero no tiene que ser así para ser salvo. Sí. Ese es el asunto. ¿Entiendes? Ese es el problema. Ese es el problema. Por eso que ustedes ven que en nuestros cultos, nosotros, si hacemos un llamado, no es un llamado que apele a la emoción, sino es más bien al intelecto, al corazón y al intelecto, que ambos tienen que ir juntos, después de haber comprendido lo que es el Evangelio y la convicción. Porque es cierto, nosotros los seres humanos respondemos muy fácilmente a las emociones. Y si usted, después de un culto, comienza a cantar La cruz de César contemplar y hace un llamado, se llena frente de gente. Porque no hay música más sublime y más tocante que esa. Pero eso no es lo que quiere Dios. Dios quiere que tú llegues a un convencimiento de que eres pecador. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Ya nos queda poco tiempo. Un comentario más y ya. Okay. A veces el racionalismo llega a un toque que uno no puede más. Albert Einstein, de los más inteligentes, no había, aparte de Salomón. Pero aún en su inteligencia no podía captar de que Dios existía. Por más racionales que uno haya sido, cuando uno ya llega a un tope, that's it. Mira, si tomáramos, como tú dices el ejemplo, si tomáramos la inteligencia como credencial para uno ser salvo, porque hay tantos científicos que no pueden reconocer a Dios. No es la inteligencia. Profesando ser sabio, ¿sí? Sí. No es la inteligencia, es el toque de Dios que te regenera, que te cambia. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta? Hermano. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. Así mismo, de Dios es lo que quiera hacer, hace. Y precisamente en la doctrina de la predestinación, al único que se glorifica es a Jesucristo. Al único. Porque esto no va solamente, nosotros lo vamos a dejar aquí. Esto no va nada más que con la salvación, va también con la perseverancia de los creyentes, los que perseveran hasta el fin. Quiere decir que para que en todo y por todo Cristo sea glorificado, la gloria vaya solamente a Él. ¿Alguien más? Bueno, entonces, si no hay más ningún comentario, ninguna otra, nos ponemos en pie. Señor, alabamos y adoramos tu persona por las riquezas de tu gracia y por habernos hecho aptos en el amado para heredar toda bendición celestial. Nosotros bendecimos y alabamos tu nombre, que yo muchas veces he dicho que hasta que no estemos experimentando esas glorias celestiales, no vamos a acabar de apreciar, valorizar lo que tenemos en Cristo, las riquezas de su gracia, que no solamente nos salva, sino que con tu poder nos ayudas a perseverar en ti, haciendo de nuestra salvación una salvación segura, firme, por el sello de tu Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios, por habernos guiado a través de estos estudios a poder entender, Señor, que hemos sido
escogidos desde antes de la fundación del mundo para la alabanza de las riquezas de tu gracia en Cristo según tu voluntad. Gracias por esta verdad bíblica. Gracias por, Señor, habernos permitido atesorarla en nuestro corazón y responder tanto a nuestra salvación personal como a la manera de evangelizar a otros de acuerdo a esta verdad divina. Prepáranos ahora para el culto de adoración, lo pedimos en Jesucristo. Amén.